Entonces, hay tres conceptos bastante importantes en la endocarditis infecciosa. Primero, que la endocarditis es una infección del endotelio del corazón. Segundo, que esta infección está compuesta por células inflamatorias, células plaquetarias y microorganismos, porque el endotelio está dañado en esa zona. Que las zonas más frecuentemente dañadas son las válvulas cardíacas, pero también defectos congénitos o zonas donde esté alterado. Con respecto a la etiología de la endocarditis, vemos que, si vemos el cuadro de la izquierda, nos muestra los diferentes microorganismos que pueden componer una endocarditis. ¿Sabemos que son microorganismos? Sí. ¿Cuáles son? Por ejemplo, está el enterococo, el estreptococo grupo D, el estreptococo piógenes, el estafilococo coagulasa negativo, el estafilococo aureus y otros microorganismos ya con compuestos mixtos, ¿no? Entonces, rápidamente, al estar en colores, nos muestra que los que son más frecuentes son pues el estreptococo piógenes y este verde oscuro y este verde un poquito más clarito, ¿qué sería? Un verde loro, verde perico. Un verde perico, estafilococo aureus. Creo que alguien está intentando ingresar. Aquí está. Ya ingresó. Entonces, pues bueno, tal vez los más importantes en esta diapositiva por su frecuencia serían el estreptococo y el estafilococo. ¿Ok? Si revisamos otros reportes, vemos que los agentes, el porcentaje por casos que hemos tenido de endocarditis, vean que los estafilococos, en realidad los estafilococos comprenden del 30 al 70%, pero los que son coagulasa positiva hasta el 68% y el menor porcentaje los coagulasa negativo. Por otro lado están los estreptococos que llegan a alcanzar el 38%. Por lo tanto, los agentes más frecuentemente asociados a endocarditis infecciosa son los estafilococos y luego los estreptococos. De los estafilococos, los coagulasa positivo y de los estreptococos, los viridans, estreptococo viridans. Pero por otro lado también están en menor frecuencia los enterococos. Una característica especial son los hongos que pueden producir endocarditis infecciosa. Si bien es cierto, no son microorganismos bacterianos como tal, porque son hongos, tienen la característica de ser endocarditis gigantes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la obstrucción del tracto de entrada de ventrículo izquierdo, que era el diagnóstico diferencial de una estenosis mitral? Porque encontrabas un soplo diastólico en foco mitral. Sí. Si ustedes encuentran un soplo diastólico mitral y no tienen una estenosis mitral y encuentran una megamasa en la válvula mitral y piensan que es una endocarditis, pues al ser una megamasa y estar haciendo obstrucción, pues tendría que ser un hongo. Lo primero a pensar es un hongo. Ok, ¿cuál es la epidemiología? Por ejemplo, vemos rápidamente que los estafilococos están en la cabeza, el estafilococo aureus, porque dijimos que los que son coagulasa positivo son los más frecuentes, y ustedes ya saben claramente que el estafilococo aureus es un coagulasa positivo, ¿no? Todos recuerdan su clase de microbiología. Todos llevamos microbiología, ¿no? Entonces, los estreptococos son el otro grupo más frecuente, y después vienen los enterococos, ¿no? Los enterococos. Bueno, ¿sobre qué zonas asienta la endocarditis infecciosa? Ya sé que la endocarditis infecciosa es una inflamación o es una infección del endotelio, que lo que se agregan son células endoteliales, células plaquetarias y microorganismos. Ahora sé que los microorganismos que más frecuentemente se asocian a la endocarditis son los estafilococos, y dentro de ellos los coagulasa positivos y los enterococos, dentro de ellos el viridans, ¿no? Pero ¿dónde más frecuentemente se altera o se coloca la endocarditis? En las válvulas, sí. ¿Pero qué tipo de válvulas? Pues podemos saber acá que, si bien es cierto, son válvulas nativas, también puede colocarse en las válvulas protésicas, ¿no? O en los dispositivos cardíacos que pueden implantarse, como marcapasos, cardiofibriladores, etcétera, ¿no? En los dispositivos también pueden implantarse. Cualquier dispositivo que esté dentro del corazón es susceptible de endocarditis. Bueno, la endocarditis también se puede clasificar en base a su presentación aguda y crónica. Se puede dependiendo de las características. Por ejemplo, puede ser una endocarditis derecha en la válvula tricuspide o una endocarditis izquierda en la válvula mitral, ¿no? ¿Y qué factores lo predisponen, no? Por ejemplo, vemos aquí que cuando nosotros hablamos de una endocarditis aguda, la mejor forma de clasificarlo es en aguda y crónica, ¿no?
Con cultivo positivo y con cultivo negativo también puede ser, porque hay endocarditis que están ahí y siempre nos dan cultivo negativo, ¿no? Por ejemplo, los hongos no son bacterias y por lo tanto no van a crecer en los medios de cultivo convencionales. Las endocarditis agudas bacterianas son bastante destructivas, tienen una destrucción rápida de las válvulas y son secundarias a bacteremia. ¿Qué quiere decir? Bacteremia es una infección por un microorganismo que está circulando en la sangre, ¿no? Bacteremia. Cuando hablamos de endocarditis que son de tipo subaguda, pues técnicamente ya entran el Staphylococcus aureus, y los estreptococos, ¿no? Porque estos son grupos subagudos. Pero cuando hablamos de los agudos, son básicamente también el Staphylococcus aureus y los estreptococos, pero de tipo Pneumoniae epiógenes. La característica es que los agudos son agudos a sí mismos porque destruyen rápidamente la válvula. En cambio, los subagudos como que la alteran, pero tampoco la destruyen tan rápido, ¿no? Dentro de este grupo están Staphylococcus aureus, ¿no? Staphylococcus aureus a la cabeza y también está producido por la bacteremia. Otros casos relacionados en la endocarditis infecciosa son, por ejemplo, los gérmenes atípicos, ¿no? Los gérmenes atípicos como Bartonella, la Klebsiella burnetii, la brucelosis y también los bacilos gram negativos del grupo JASEC, ¿no? Que engloban a la Escherichia coli, a la Pseudomonas, ¿no? Y a los hongos también, ¿no? A los hongos. Bueno, ¿cuáles son los factores que predisponen a las infecciones por endocarditis infecciosa? Son, como ya les he dicho, cualquier cosa que altere el endotelio, como por ejemplo una cardiopatía del lado derecho, una válvula mitral mixomatosa que está elongada, engrosada, que está alterada, una miocardiopatía hipertrófica. Sabemos que el velo anterior de la válvula mitral golpea constantemente el tracto de salida ventrículo izquierdo por el efecto Venturi secundario al aumento de velocidad a través del tracto de salida. Sabemos que golpea constantemente esa zona anatómica y pues obviamente se altera el velo y el endotelio, ¿no? Daño de las válvulas por cirugía, por ejemplo, yo reparo, bueno, yo no opero, ¿no? Pero cuando reparan un CIA también pueden por ahí dañar la válvula mitral y esta ya queda con una estructura predisponente para el endocarditis. ¿Qué más? No solo la alteración estructural, también la predisposición a las infecciones y las bacterias. Obviamente a la cabeza, ¿quiénes van a ir? Los pacientes con cáncer, que es el gran grupo de pacientes que yo estudio, y que son pacientes que tienen una malignidad, que son inmunodeficientes, que son neutropénicos. Todos estos tres, neutropenia, inmunodeficiencia y malignidad, son las tres cosas juntas que vamos a encontrar en un paciente con cáncer. La terapia de inmunosupresión también vamos a encontrar en pacientes con cáncer porque a ellos técnicamente les barren la inmunidad para hacerle, por ejemplo, trasplantes de médula ósea en el caso de leucemia, ¿no? ¿Qué otro grupo son los inmunodeprimidos? Pues la diabetes, el alcohol y aquellos que abusan de drogas, ¿no? Recuerden que el principal factor de riesgo es la alteración estructural del corazón, pero también si hablamos del hospedero, la inmunodeficiencia también es un factor importante. Por lo tanto, ¿cuáles son los dos grandes factores que predisponen a una endocarditis? La alteración estructural y la inmunodeficiencia. La alteración estructural y la inmunodeficiencia. Pues entonces, ¿cómo se clasifica otra vez la endocarditis bacteriana? Ya dijimos que puede ser aguda, subaguda, ¿no? Aguda, subaguda y por gérmenes no microbianos, pero también existen otras clasificaciones, por ejemplo, como la endocarditis bacteriana aguda, ¿no? La endocarditis bacteriana subaguda y esta que es la endocarditis sobre válvula nativa, ¿no? Sobre válvula nativa porque también existe la endocarditis sobre válvula protésica, ¿no? También la endocarditis en el hemicardio derecho, la endocarditis, por ejemplo, trombótica no bacteriana. Este es un grupo interesante, la de la endocarditis trombótica no bacteriana, porque siempre vamos a pensar, cada vez que nos digan endocarditis, siempre vamos a pensar en un germen, ¿no? En un germen, en una bacteria. Pero esta, que es la endocarditis trombótica no bacteriana, por ejemplo, se asocia a estados de hipercoagulabilidad y a la cabeza entra la endocarditis marántica, que es una endocarditis asociada a cáncer, ¿no? Que es una endocarditis asociada a cáncer. También entra la endocarditis de Lippmann-Sachs, que está asociada al lupus. También está la endocarditis asociada al síndrome de antifosfolípidos y obviamente no responden al tratamiento antibiótico, ¿no? También tenemos las endocarditis con cultivo negativo. A la cabeza son los grupos como los hongos, la legionela, clamidia, coxiella, brucella, bartonella y el grupo JASEC, ¿no? Y el grupo JASEC, que son básicamente hemófilus, para influenza, para Paraphovirus, actinobacillus,
actinomycetomatosis, ¿no? ¿Sí? Cardiobacterium, Echinella Quinguela, ¿no? Echinella Quinguela. Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Echinella y Quinguela, ¿no? Eso, ¿no? Haemophilus, Actinobacillus o Acinetobacter, no, Actinobacillus, Cardiobacterium, Echinella y Quinguela. Pues esos son los que dan cultivo negativo. Luego están los endocarditis sobrepositivos como marcapasos, cardiodifibrilador y los endocarditis con hongos como fúngicas. Y también están las endocarditis relacionadas al VIH. Entonces, realmente hay una clasificación bastante amplia de la endocarditis, pero decir que es entre aguda, subaguda, es una muy buena clasificación, pero también dividirla sobre válvula nativa y válvula protésica también es una muy buena división. Estos entran como que para poder caracterizar al huésped, ¿no? Que tiene VIH, que tiene un hongo, que tiene un dispositivo, que tiene cultivo negativo, o que tiene un estado trombótico que lo predispone a hacer una endocarditis, ¿no? Recuerden, la endocarditis malántica es de cáncer y Lippan-Sachs de lupus eritematoso sistémico, ¿ok? Pues la endocarditis bacteriana aguda es muy infecciosa, como ya le mencioné, bastante destructiva, tóxica, se presenta en 1 o 2 días sobre la misma válvula y a la cabeza el estafilococo aureus. Pero cuando hablamos de endocarditis subaguda, la evolución es un poco más lenta, en semanas y meses, ¿no? Y aquí a la cabeza el estreptococo. Entonces, si es una endocarditis que se presenta rápidamente, muy destructiva, todo está hecho un desastre en la válvula, endocarditis aguda, a la cabeza estafilococos. Una endocarditis que ya se presenta de manera más paulatina, más progresiva, subaguda y a la cabeza estreptococo. Una endocarditis gigante, endocarditis que da cultivo negativo, pero en cáncer, marántica. Una endocarditis que da cultivo negativo y en lupus, Lipman-Sachs. Si tiene un dispositivo, endocarditis de dispositivo. Yo tengo que saber si tiene una válvula protésica o una válvula normal para poder diferenciar entre que sea válvula protésica y válvula nativa, ¿no? Porque en las que son válvulas nativas, obviamente, estreptococo, estafilococo y enterococo a la cabeza, mientras que son las válvulas protésicas, vean ustedes que se puede caracterizar entre ser precoz o tardía y básicamente los gérmenes que pueden estar también son los estafilococos y estreptococos, pero ciertos tipos nada más, estreptococo viridans, estafilococo aureus, enterococo, ¿no? También los hongos. Bien, ¿qué es lo que pasa más o menos con la fisiopatología de la endocarditis infecciosa? Doctor, Sí. perdón, creo que está entrecortando. Estamos hablando en grupo de WhatsApp y a veces se entrecorta por la conexión de usted. ¿Puedes hablar un poquito más despacio para que cuando Por se mi entrecorten conexión. las palabras? Es que para todos está saliendo entrecortado, no solo para mí. Y se pierde algunas palabras cuando hablas muy rápido. ¿Puedes hablar un poquito más despacio, por favor? Ok, hablaré más despacio. Bien, Gracias, Doc. bueno, ok. Fisiopatología de la endocarditis. Como ya hablamos, ustedes tienen que recordar siempre que las patologías tienen una fisiopatología básica, una piedra angular de la fisiopatología. Por ejemplo, ¿no? Ya dijimos que cuando estamos frente a una estenosis mitral, la fisiopatología básica es el gradiente entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, etc. Cuando, por ejemplo, hablamos de otras patologías, yo siempre les resalto, ¿no? La fisiopatología básica de esto, la fisiopatología básica de esto. Entonces, es importante porque al yo mencionar que es la fisiopatología básica, quiere decir que es el concepto que se repite en la mayoría de libros y que ustedes deberían recordar. Porque para conceptos intrincados con respecto a que se agrega la fibrina y la molécula MSH2 y todo eso, no es algo que se vaya a recordar realmente, a menos que estemos muy metidos en la especialidad. Pero bueno, entonces, fisiopatología básica de la endocarditis infecciosa. ¿Cuál es la fisiopatología básica? Como ya vimos, este es el endotelio que está dañado. Entonces, 1, el daño endotelial. 2, la agregación plaquetaria, ¿no? La agregación plaquetaria, la agregación de células inflamatorias y fibrina, y luego la bacteria. La fisiopatología básica de la endocarditis infecciosa obedece a el daño endotelial, la activación plaquetaria
plaquetaria, la agregación de células inflamatorias y fibrina y la agregación de la bacteria. Componente importante, el neutrófilo. Entonces, los componentes importantes de la fisiopatología de la endocarditis infecciosa es la activación de la cascada de coagulación, porque ¿de dónde más van a salir de dónde más va a salir la fibrina y la activación plaquetaria? Si no es de la cascada de coagulación, la disrupción endotelial, obviamente el daño endotelial, y la respuesta inmune sistémica, ¿no? Es lo mismo que les he dicho, solo que en otras palabras. Entonces, si les preguntan cuál es la fisiopatología de la endocarditis infecciosa, la fisiopatología de la endocarditis infecciosa es la disrupción del endotelio, la respuesta del sistema inmune y la activación de la cascada de coagulación. La activación de la cascada de coagulación me va a llevar al crecimiento de la vegetación y a la consecución de las complicaciones como la presencia de émbolos o infecciones metastatizantes. Y con respecto a la disrupción del endotelio, pues básicamente a la mutilación de la válvula, la válvula se va destruyendo y esto causa insuficiencia valvular. Ojo, vean ustedes, uno de los principios básicos de la fisiopatología es que el endotelio se altera. Y cuando el endotelio se altera, se daña la válvula o se mutila la válvula. Al dañarse la válvula o mutilarse la válvula, se entenderá que no va a cerrar bien, porque no tiene nada que ver con la apertura, tiene que ver con el cierre. Al haber una alteración, una consecuencia, la insuficiencia de esa válvula. Por lo tanto, hay muchos que dicen que es imposible tener una endocarditis sin insuficiencia valvular, porque obviamente la fisiopatología te dice que si el endotelio siempre va a estar alterado, entonces la válvula se destruye y al destruirse la válvula tiene que haber insuficiencia en la válvula, es algo lógico. Es así como que ustedes tiran una pelota al cielo, tiene que caer, no se va a ir hacia arriba, ¿no? La válvula se genera insuficiencia valvular. Por lo tanto, no es un dogma, pero es algo que es frecuente, por no decir una cosa que va con la otra, es que la endocarditis va con insuficiencia. Tanto así que cuando alguien postula endocarditis infecciosa y no encuentra insuficiencia valvular, ese diagnóstico puede estar errado. Ojo, con respecto a la respuesta inmune sistémica, pues los inmunocomplejos van a estar circulantes y puede producir glomerulonefritis, nódulos de Oster, vasculitis. Por lo tanto, las principales consecuencias clínicas de endocarditis son el stroke por la embolia, la falla cardíaca por la insuficiencia y la falla renal por la glomerulonefritis secundaria a la respuesta inmune sistémica. ¿Ok? Otra forma de ver la endocarditis es pues cuando hay una lesión en el corazón preexistente y daña el endotelio, otra vez el endotelio se daña, entonces va a haber un trombo estéril porque todavía no hay componente bacteriano, pero ya luego la bacteria se adhiere, ¿no? Por una bacteriemia transitoria y forma la microcolonia bacteriana y al final la vegetación. Entonces, como ustedes pueden ver, así lean el libro que lean, siempre le van a mencionar el daño endotelial, la adherencia bacteriana y la formación de la vegetación, ¿no? Y esta formación de la vegetación va a tener sus complicaciones como el embolismo, la infección focal, destrucción de la válvula, etc. Pues el endotelio de una válvula se puede dañar porque hay trauma, porque hay turbulencia. ¿Por qué turbulencia? Porque ya dijimos, ¿no? Mayor del 2000 número de Reynolds, el flujo laminar pasa a ser un flujo turbulento, ¿no? Por ejemplo, puede ser no sé, un estado hiperdinamico que hace que el flujo vaya muy, muy rápido y genera turbulencia, ¿no? Ok, o también la misma agregación de placas ateroscleróticas también daña el vaso y genera turbulencia. Ok. Otra vez, la fisiopatología. Este es un tercer gráfico que nos habla de la fisiopatología de la endocarditis infecciosa. Vean ustedes que ¿cuál es el componente? Lesión endotelial. La lesión endotelial destruye la válvula y genera un nido de plaquetas, fibrina, y cuando se agrega la bacteria por bacteriemia, forma ya la vegetación, ¿no? Y puede ocurrir destrucción de la válvula. Si ahí se destruye la válvula, ¿qué hay? Insuficiencia. Si emboliza, ACV. Si hace diseminación hematógena, pues sigue la bacteriemia y las secuelas inmunológicas pueden ser las glomerulonefritis. Ok, ¿cómo se diagnosticaría una endocarditis infecciosa? Pues si yo recuerdo que tengo una alteración endotelial
alteración endotelial que destruye la válvula y hace insuficiencia, pues, una característica del diagnóstico puede ser un soplo de nueva aparición. Yo nunca he tenido un soplo, ahora tengo un soplo, algo está pasando con mi válvula. Si empiezo a hacer fiebre, quiere decir que tengo bacteremia, ¿no? Si hago fiebre, tengo bacteremia. Y tengo fiebre y soplo, por lo tanto, fiebre más soplo, endocarditis, ¿no? El espectro clínico puede ser muy sutil, puede tener mucho tiempo de evolución, pero la destrucción valvular me va a llevar a insuficiencia del corazón, ¿no? A insuficiencia cardíaca. Y otras manifestaciones son la fiebre y soplo nuevo. Pero obviamente ustedes no necesitan leer esto, solo necesitan deducir la fisiopatología, ¿no? Si se altera el endotelio, destruye la válvula, genera insuficiencia. Si genera insuficiencia, genera soplo. Para que se agregue una bacteria tengo que tener fiebre, bacteremia. Entonces soplo más fiebre igual endocarditis, ¿no? Fiebre y soplo nuevo, soplo nuevo. La fiebre puede faltar en algunos pacientes, por ejemplo, los inmunodeprimidos, los que tienen cáncer o los que son muy ancianos, ¿no? O los que están con inmunosupresión, básicamente. Otros hallazgos pueden ser los inmunológicos como la glomerulonefritis y los efectos embólicos como el ACV. Por eso, todo paciente con ACV tiene que auscultársele al corazón, tiene que verlo un cardiólogo, ¿no? Por eso es que todo paciente con ACV tiene que verlo un cardiólogo. La endocarditis. Tienen que haber criterios para que nosotros podamos aumentar la posibilidad de nuestro diagnóstico. Pues los criterios patológicos son, uno, que nosotros aislemos en un cultivo un microorganismo, o evidenciemos la lesión de la vegetación por algún método de imagen, ¿no? O bueno, cuando ya está muerto, le hacen un estudio a la válvula y encuentran, pues, agregado bacteriano en la válvula. Eso es un endocarditis, ¿no? Pues los criterios mayores clínicos son los cultivos positivos, ¿no? Con un germen típico aislado. ¿Cuáles serían los germen típicos? Estafilococos y estreptococos, como hemos venido hablando toda la clase. Estafilococos, estreptococos, ¿no? Pero también son gérmenes típicos encontrar los del grupo HACCP, ¿no? Hemophilus, espérenme, que es un nombre que nadie puede recordar, acá está. Actinobacillus. El otro es más complicado. Cardiobacterium, Echinella y Quingela. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? La evidencia por ecocardiografía, es decir, por un método de imagen, la presencia de una vegetación. La presencia de vegetación definida por algún otro método dentro de una alteración estructural como una prótesis valvular, también ya es un criterio mayor, ¿no? Los criterios menores son la fiebre, condiciones predisponentes como por ejemplo tener un CIA, un CIB, un catéter venoso central, fenómenos vasculares como embolias periféricas, aneurismas micóticos, hemorragias conjuntivales, la glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth, la evidencia microbiológica con un cultivo positivo que no siempre sea uno de los gérmenes comunes, y todos esos son los criterios modificados de Duke. Los criterios modificados de Duke para poder, cada uno le va a dar un puntaje para poder plantear endocarditis, ¿no? Entonces, ¿cómo sospecho una endocarditis infecciosa? Soplo y fiebre, soplo y fiebre. Pero una vez que encuentre soplo y fiebre, tengo que aplicar los criterios de Duke para saber si cualquiera de estos está presente, ir sumando puntos y ver si la probabilidad de ser una endocarditis infecciosa es alta. Por eso me dice, sospecha de endocarditis infecciosa, criterios de Duke modificados, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, ¿cómo yo planteo una endocarditis infecciosa? Soplo y fiebre, soplo y fiebre, soplo y fiebre, endocarditis, soplo y fiebre, endocarditis. Una vez que tengo soplo y fiebre para sospechar endocarditis, aplico la escala de Duke modificada, score de Duke modificado. Ahí puedo definir la endocarditis, sí, ¿no? Ahí puedo plantear la endocarditis, o puedo decir que la endocarditis es posible o se rechaza porque hay muy baja sospecha de endocarditis, ¿no? Por ejemplo, no hay cultivos negativos, no se ve ninguna vegetación en el ecocardiograma, pues ya no hay sospecha de endocarditis. Pero si por ahí uno encuentra un cultivo positivo, ¿no? Tienes soplo, fiebre y cultivo positivo, ya tienes una posibilidad de que sea endocarditis. Te preguntas, ¿es una válvula protésica o es una válvula nativa? Si es una válvula nativa, haces ecocardiografía. Si es una válvula protésica, ecocardiografía. O sea,
los dos hacen lo mismo, pero ya sabes que es una válvula protésica o nativa, ¿no? Y ya estás pensando en que puede ser un estafilococo o un estreptococo, ¿no? Entonces, con estos estudios vuelves a redefinir si estás frente a una endocarditis infecciosa, que puede ser endocarditis definida, ya diagnosticada, que sea posible o que rechaces la posibilidad de endocarditis. ¿Ya? ¿Ok? Por favor, recuerden la fisiopatología básica de la endocarditis infecciosa: daño endotelial, agregación celular, vegetación. Sospecha de endocarditis, soplo y fiebre. Una vez que tienes soplo y fiebre, ¿qué haces? Criterios de Duke modificados. Una vez que tienes los criterios de Duke modificados, dices, esto es una endocarditis posible, una endocarditis definida o diagnosticada, o una endocarditis improbable, ¿no? Y adiciona a su método de imagen básicamente la ecocardiografía. Pues cuando haces un hemocultivo, tienes que realizar por lo menos 2 hemocultivos y los 2 tienen que ser positivos, ¿no? Desde puntos diferentes, ¿no? Le hace brazo derecho, brazo izquierdo, básicamente, ¿no? Brazo derecho, brazo izquierdo, con al menos de un intervalo de 1 hora entre la primera y la segunda muestra, de forma ideal al menos con 24 horas de diferencia antes de administrar cualquier antibiótico. Ojo, una norma en endocarditis infecciosa es sacar todos los hemocultivos que se pueda, ¿no? Todo lo que se pueda antes de iniciar antibiótico terapia. Porque obviamente los antibióticos van a eliminar, van a dañar el cultivo, ¿no? Van a dañar el cultivo. ¿Qué más? Hacer un hemograma, glucosa sobre creatinina, examen de orina, medir marcadores inflamatorios con factor reumatoideo, PCR, BCG y pruebas serológicas para encontrar agentes que van a dar cultivos negativos, ¿no? Como Brucella, Legionella, Coxiella, Mycoplasma, Clamidia, ¿no? Y los hongos, ¿no? Y los hongos. Una característica importante de los hongos es que hacen una endocarditis gigante. Una característica importante es que hacen una endocarditis gigante. ¿Qué otras pruebas? Hacer un electrocardiograma. ¿Qué vamos a encontrar en un electrocardiograma? Cambios correspondientes a una insuficiencia valvular, que es un crecimiento de cavidades. ¿Ya? Crecimiento de cavidades. Ojo, la endocarditis puede ser de la válvula aórtica y de la válvula mitral. Pero si tú afectas la válvula mitral, obviamente vas a afectar la válvula aórtica. Si afectas la válvula aórtica, obviamente vas a afectar la válvula mitral, porque anatómicamente la aorta y la mitral están juntas por la unión mitroaórtica, ¿no? La unión mitroaórtica. Por eso es que si se afecta la aórtica, tienes que buscar en la mitral. Si se afecta la mitral, tienes que buscar en la aórtica, ¿no? ¿Puede haber signos de infarto? Sí. ¿Infarto cerebral? Sí. ¿Infarto cardíaco? También, porque el émbolo puede ir a través de las coronarias e infartar. ¿Qué pruebas de imágenes? A la cabeza, el ecocardiograma transtorácico y transesofágico. Vean ustedes sospechan de endocarditis infecciosa, automáticamente ecocardiografía. El primer examen diagnóstico de endocarditis es la ecocardiografía. Por segunda vez, el primer examen auxiliar en una sospecha de endocarditis es ecocardiografía. Por última vez, el primer examen auxiliar en una sospecha de endocarditis es la ecocardiografía. Pues estas son las recomendaciones para hacer una ecocardiografía en una endocarditis infecciosa. Pues vamos a ver los que tienen mayor evidencia, porque son generalmente ya los que tienen mucho peso, se hacen comúnmente. La ecocardiografía es recomendada como la imagen de primera línea en una sospecha de endocarditis infecciosa, 1B. El transesofágico es recomendado en todos los pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa y o un transtorácico no diagnóstico o negativo, porque puede ser tan pequeño que no lo ve el transtorácico, pero el transesofágico sí lo podría ver. El tercero es que el transesofágico es recomendado en pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa cuando tiene una válvula protésica o cuando tiene un dispositivo. Por lo tanto, si yo sé que una endocarditis sospechosa le voy a hacer una ecocardiografía, digo, si es una válvula protésica, transesofágico. Si es válvula nativa, transtorácico. Si tiene un cable marcapaso o algún dispositivo, transesofágico. Entonces, el transesofágico es para válvula protésica y dispositivo intracardíaco, ¿no? Válvula protésica y dispositivo intracardíaco. En general, repetir el transesofágico o el transtorácico 5 a 7 días en caso de que el primer examen sea negativo. Si ustedes tienen el primer examen que es negativo, pero siguen teniendo alta sospecha de endocarditis, transesofágico. O transtorácico, pero se repite al 7º día, a la semana. Bueno, con respecto a las pautas de tratamiento, si sabemos que básicamente es un microorganismo bacteriano, pues a la cabeza deberíamos darle antibiótico terapia. ¿Cómo elegimos la antibiótico terapia? Pues dependiendo del germen. Si es una endocarditis muy aguda, sabemos que es estafilococo. Si es subaguda, estreptococo, a la cabeza, los más frecuentes. ¿Cuál es el tratamiento del estreptococo? La benzilpenicilina o ceftriaxona.
Si es un Streptococcus viridans y Streptococcus bovis, pero que es sensible a la penicilina, ¿no? Que es sensible a la penicilina, puedo dar bencipenicilina o ceftriaxona megentamicina. ¿Por qué utilizamos un aminoglucósido? Porque se sabe que los aminoglucósidos potencian la actividad de las penicilinas. Los aminoglucósidos potencian la actividad de los aminoglucósidos. Si es resistente a la penicilina, vancomicina. Resistente a la penicilina, vancomicina. Si es un enterococo, ampicilina. Si es un enterococo, ampicilina. Si es sensible a la penicilina, gentamicina, vancomicina, vanco más gentamicina a la cabeza. Si es un estafilococo de válvula nativa, oxacilina, gentamicina. Si es un estafilococo de válvula nativa, oxacilina, gentamicina. Si es un estafilococo pero de prótesis valvular, pues aquí oxacilina, rifampicina, gentamicina. Oxacilina, rifampicina, gentamicina. O vancomicina, rifampicina, gentamicina. Son combinaciones básicamente de antibióticos y eso lo hace bastante bien los infectólogos. Con respecto al grupo JASEC, pues ceftriaxona va bien. Con los cultivos negativos, buscar que en la válvula nativa podemos comenzar con ampicilina, gentamicina, pero si aislamos que es un hongo, el tratamiento será para el hongo, ¿no? Pues bien, entonces, si la válvula está destruida, si la válvula está destruida por una infección, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Vamos a esperar que el antibiótico regrese toda la normalidad? No, probablemente eliminemos la bacteria, pero la válvula ya va a quedar destruida. Y si no la podemos eliminar con antibióticos, igual la válvula está destruida. Si no podemos hacer más, igual tenemos que sacar la válvula. Por lo tanto, el tratamiento neto de la endocarditis infecciosa es sacar la válvula infectada y cambiarla por una válvula protésica. Entonces, toda endocarditis, lo más probable es que vaya a cirugía valvular. Toda endocarditis, lo más probable es que vaya a cirugía valvular. ¿Cuáles son las condiciones de alto riesgo para tener una endocarditis infecciosa? Justo lo que les decía, ¿no? La alteración estructural del corazón predispone a una endocarditis. Por ejemplo, si yo sé que tengo una cardiopatía congénita, pues cada vez que me haga un procedimiento, haré profilaxis antibiótica, ¿no? Si tengo una válvula protésica, profilaxis. Si tengo una válvula transcatéter, profilaxis. Si tengo una cardiopatía congénita, profilaxis. Si mi cardiopatía congénita es cianótica, profilaxis. Si es una cardiopatía congénita pero que ha sido reparada, profilaxis. ¿Ok? ¿Cuándo nosotros vamos a dar la antibiótico terapia profiláctica para este tipo de pacientes? Si, por ejemplo, le van a hacer algún procedimiento dental, va a las profilaxis para aquellos que tengan una cardiopatía congénita o un daño previo de la válvula, ¿no? Por ejemplo, ¿en quiénes vamos a hacer estos grupos de profilaxis? En los procedimientos. O sea, si yo sé que tengo el corazón dañado y le van a hacer un procedimiento dental, profilaxis. Si le van a hacer una fibrobroncoscopía, profilaxis. Si le van a hacer una gastroscopía, profilaxis. Si le van a hacer algún procedimiento en piel y tejido, pues profilaxis. Con respecto a la profilaxis, ¿cómo se le puede dar? Básicamente, si no es alérgico a ninguna penicilina, le puedo dar amoxicilina o ampicilina. Ahora entenderán por qué algunos pacientes reciben antibiótico terapia antes de hacer el procedimiento. Bueno, aunque actualmente creo que todos aquellos que realizan procedimientos dentales indican antibiótico antes de, que no deberían hacerlo, pero lo hacen, ¿no? Básicamente dan antibiótico terapia con amoxicilina. En adultos, vía oral. Si el paciente es alérgico a la penicilina o a la ampicilina, pues yo le puedo dar clindamicina. Entonces, la profilaxis es con amoxicilina o ampicilina y si es alérgico a las penicilinas, le puedo dar clindamicina. Ok, tiene 5 minutos para poder ir a tomar agua, pararse para que no estén sentados todo el tiempo, hacer medidas antitrombóticas. 5 minutos.
Vamos a comenzar otra vez. Ok, vamos a comenzar, vamos a reiniciar esta parte. A ver, dicen que están muy antitrombóticos. No sé a qué se refiere. Bueno, sigamos. Pues vamos a hablar de la enfermedad reumática. Ya hablamos de la parte de la endocarditis, ahora vamos a hablar de la fiebre reumática, y la fiebre reumática es la principal causa de enfermedad cardíaca adquirida en niños y adultos jóvenes. Esta es una enfermedad más de jóvenes en todo el mundo, ¿ya? Se inicia básicamente por una infección faríngea por estreptococo beta hemolítico del grupo A, y es después de un periodo latente de aproximadamente 2-3 semanas. Generalmente estos pacientes hacen una infección, estreptococo beta hemolítico del grupo A, y 2-3 semanas inician este periodo latente. Básicamente es una inflamación aguda del corazón, las articulaciones, la piel, tejido subcutáneo y sistema nervioso central. ¿Ok? Corazón, articulaciones, sistema nervioso central, tejido subcutáneo. El proceso inflamatorio causa daño de las fibrillas de colágeno y tejido conectivo. Por lo tanto, la fisiopatología básica de esta entidad es la infección faríngea netamente por este agente que actúa sobre el tejido conectivo. Pues es la infección faríngea del estreptococo del grupo del estreptococo beta hemolítico del grupo A, y que ataca el tejido conectivo. No el estreptococo, sino los anticuerpos contra el estreptococo actúan sobre el tejido conectivo y alteran tanto el corazón, articulaciones, piel, tejido subcutáneo y sistema nervioso central. Tiene un efecto destructivo sobre la válvula cardíaca, lo que conduce a las secuelas crónicas como insuficiencia cardíaca y complicaciones como endocarditis infecciosa. ¿Ya? Pues genera un daño cardíaco a largo plazo, hace infecciones repetidas o faringitis repetidas por estreptococo piógenes, que es el estreptococo B hemolítico. Y la fiebre reumática ocurre más o menos a las 2 semanas después de la infección por estreptococo piógenes, ¿ya? Estreptococo piógenes es este beta hemolítico del grupo A, es su nombre. Entonces, la fiebre reumática va a ocurrir 2 semanas después de la infección. Entonces, vamos viendo lo que sucede, que es una infección faríngea por estreptococo, genera anticuerpos, y los anticuerpos atacan el tejido conectivo, ¿no? Y 2 semanas después inicia la fiebre reumática. Las manifestaciones clínicas y los síntomas de la fiebre reumática están en base a los criterios de Jones revisados. Entonces, recuerde, para endocarditis, criterios de Duke, y para fiebre reumática, criterios de Jones. Endocarditis, criterios de Duke, y fiebre reumática, criterios de Jones revisados. Los síntomas de la fiebre reumática pueden incluir inflamación del corazón, que es lo que a mí me interesa, la carditis, pero también en el sistema nervioso central, la corea, en las articulaciones, la poliartritis, y en el tejido celular subcutáneo, los nódulos subcutáneos. En la piel, el eritema marginado o la erupción cutánea asociada a fiebre reumática. ¿Ok? Poliartritis, carditis, corea, nódulos subcutáneos, eritema marginado o la erupción cutánea, no por el eritema marginado. ¿Ok? Otra vez, poliartritis, carditis, corea, nódulos subcutáneos y eritema marginado. Entonces, yo sé que la infección por estreptococo piógenes o el beta hemolítico del grupo A genera anticuerpos que actúan sobre el tejido sobre el tejido conectivo, y va a generar el daño de las articulaciones, corazón, sistema nervioso central, tejido celular subcutáneo y eritema. Y esto aparece 2 semanas después de la infección, y tenemos los criterios de Jones revisados para este tipo de patología para hacer el diagnóstico. Tenemos básicamente 4 fases o 4 curvas de comportamiento epidemiológico de la fiebre reumática. Básicamente el primer patrón, o el patrón A, la curva A, es la caída preantibiótica, ¿no? O sea, nosotros teníamos fiebre reumática, vinieron los antibióticos y la penicilina entra aquí y cae la aparición de la fiebre reumática. Luego tenemos la curva B,
no tenemos un segundo patrón donde la incidencia es persistente de la fiebre reumática. Son básicamente zonas en desarrollo, de extrema pobreza, donde no hay acceso a la antibiótico-terapia, que deben ser lugares muy extremos, de muy extrema pobreza, y la fiebre reumática persiste, ¿no? Y luego, tercero, es una incidencia decreciente poco a poco, ¿no? Que básicamente donde se van aplicando es una zona de escasos recursos, se aplican los programas de intervención sanitaria y poco a poco la fiebre reumática va cayendo. Un cuarto componente epidemiológico es cuando tienes países en desarrollo, ¿no? Tienes países en desarrollo y ocurre un brote por alguna extraña razón y rápidamente suben los casos, ¿no? Esos son los 4 comportamientos epidemiológicos que ha tenido a lo largo de los últimos 150 años la fiebre reumática. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente haga fiebre reumática? Pues la edad, el género y los factores ambientales. Con respecto a la edad, jóvenes, niños y jóvenes, entre 5 y 14 años, 5 y 14 años. Si usted tiene un paciente que tiene entre 5 y 14 años y tiene una infección faríngea importante que causa fiebre, placas faríngeas, hay que hacer que la presencia de estafilococo beta hemolítico de grupo A o piógenes, porque recuerden que a las 2 semanas puede hacer fiebre reumática. Todo paciente con infección faríngea importante, fiebre, placas faríngeas entre los 5 y 14 años, debemos buscar estreptococo piógenes por la posibilidad de hacer fiebre reumática. ¿Qué más? Pues el género. Por alguna extraña razón, es más común en hombres más que en mujeres. Esta es una de las pocas patologías que es más en hombres. Y luego está la parte del factor ambiental. Como ya dijimos, zonas de extrema pobreza, donde no hay programas de salud pública o escasa accesibilidad a los antibióticos, pues va a generar una predisposición a desarrollar una infección faríngea y luego hacer fiebre reumática, ¿no? El hacinamiento también es importante, ¿no? El hacinamiento, lugares donde viven 10, 15 personas pequeños, ¿no? ¿Cuál es la patogénesis? Pues la patogénesis está compuesta por una tríada, ¿no? La patogénesis de cualquier enfermedad infecciosa está compuesta por una tríada donde interviene el agente, el huésped y el medio ambiente, ¿no? El agente, pues ya sabemos, el estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes. El huésped, pues son los individuos varones entre 5 y 14 años, y el medio ambiente, pues son las condiciones desfavorables, ¿no? Pobreza, poca salud, etc. Hacinamiento, pobreza y hacinamiento. Pobreza y hacinamiento son los 2 componentes ambientales para este tipo de enfermedad. La teoría y esto va a desencadenar una teoría de imitación molecular, pues la infección genera anticuerpos, las moléculas que llevan los anticuerpos van a generar anticuerpos sobre estructuras normales del organismo porque tienen una imitación molecular, un mimetismo molecular o reconocen, entre comillas, las mismas moléculas normales y las empiezan a atacar, ¿no? ¿Qué es más o menos lo que sucede? Pues nosotros tenemos una infección faríngea, ¿no? Por estreptococo de grupo A, que no ha sido tratada, ¿no? Que ha curado sola. Y hay 2 maneras en que uno se infecta de estreptococo del grupo A. Primero, la forma faríngea y la forma dérmica. La única que se asocia a fiebre reumática es la forma faríngea, no la forma dérmica, ¿no? No se cree que la infección cutánea por estreptococo pueda causar fiebre reumática. No la infección de piel, sino la infección faríngea. Pues los anticuerpos que se vayan a crear, ¿no? Los anticuerpos que se vayan a crear, porque, por ejemplo, entra el estreptococo del grupo a la zona faríngea, y si ustedes recuerdan, la zona faríngea tiene las placas de Peyer, y estas placas van a tener alto componente inmunológico. Entonces se presenta el antígeno del estreptococo a las células dendríticas, ¿no? A las células presentadoras, y entonces las células B se van a activar para poder crear anticuerpos, y estos anticuerpos van a empezar a reconocer este
componente del estreptococo que se parece mucho al componente que vamos a encontrar tanto en el endotelio, como en el sistema nervioso central, como en el tejido conjuntivo, ¿no? Y esto es lo que se llama el mimetismo molecular y va a atacar zonas normales, ¿ya? También existe una hipótesis, no solo la hipótesis de doble hit o doble golpe, en el que va a haber, nada, aparte de esta producción de anticuerpos, una extravasación de células T en el tejido valvular, ¿no? Por la inflamación, y también altera esa zona. Y se van a formar nódulos granulomatosos, que son llamados cuerpos de Askov. Pero también tenemos nódulos granulomatosos distócitos que se llaman las células de Anitkov, ¿no? Cuando el problema se produce a nivel del sistema nervioso central, vamos a tener la corea de Sydenham, que son básicamente anticuerpos monoclonales humanos que se dirigen contra el receptor de los gangliósidos en el sistema nervioso central y nos produce la corea de Sydenham. Pues hasta el momento entendemos que tenemos dos tipos de infección por estreptococo, dérmica y faríngea. La que produce la fiebre reumática es la faríngea. Que una vez que tenemos la infección faríngea por estreptococo, se presenta el antígeno a las células presentadoras de antígeno y las células B van a producir los anticuerpos que van a empezar a reconocer el componente del estreptococo también en estructuras normales, y eso se llama mimetismo molecular. ¿Ya? Pues con respecto al huésped, ya sabemos que infecciones acumuladas a más infecciones faríngeas por estreptococo de grupo A, hay mayor posibilidad de desarrollar fiebre reumática. Pero no solo eso, no solo es la susceptibilidad del huésped, también está el componente familiar. O sea que si mi hermano tuvo una faringitis por el estreptococo grupo A y esa fiebre reumática, es muy probable que yo también haga, o tengo 5 veces más probabilidad de hacer fiebre reumática. Si en mi familia alguien más ha hecho fiebre reumática, es muy probable que yo también haga fiebre reumática. Componente familiar, componente genético. Con respecto al ambiente, el hacinamiento y la pobreza o el bajo nivel socioeconómico son los dos componentes importantes. Pues ya sabemos. Entonces, ¿quién es un huésped susceptible? Aquel que tenga infecciones a repetición, aquel que tenga susceptibilidad genética. Pues si hace una infección por estreptococo grupo A, varias infecciones, va a ser el primer episodio de fiebre reumatoidea. ¿Cómo lo hace? Pues el estreptococo se presenta en la célula presentadora de antígeno, la célula B produce los anticuerpos y este anticuerpo va a empezar a reconocer las estructuras del estreptococo en otras estructuras normales del cuerpo y va a ser el primer episodio de fiebre reumática que ocurre entre 2 a 3 semanas del último episodio. 2 a 3 semanas del último episodio. Y así, a más infecciones va a ser más episodios de fiebre reumática y va a desencadenar la insuficiencia cardíaca. Pues este es el famoso nódulo de Askov. Ustedes que ya han llevado patología, es esta conformación nodular, ¿no? Nodular del famoso nódulo de Askov. Pues con respecto al mimetismo molecular, ¿qué es lo que más se plantea o más se conoce sobre esta enfermedad? Vemos que, por ejemplo, tenemos el epitelio faríngeo, el estreptococo del grupo A cae sobre el epitelio faríngeo, se hace una endocitosis. Al lograr esa endocitosis, las células B, por medio de las células presentadoras de antígeno, crean los anticuerpos para una estructura determinada de este estreptococo y las células empiezan a reconocer lo normal como anormal y empiezan a atacar zonas como el corazón, como el cerebro, las articulaciones y la piel. Pues con respecto a esto del mimetismo molecular del que estamos hablando, hay varias líneas de evidencia que sugieren que la mímica molecular o el mimetismo molecular juega un papel determinante en la presencia de carditis por la fiebre reumática, ¿no? Por esta reacción inmune cruzada. Existen varios componentes, varias estructuras, varias moléculas estudiadas. Tal vez el N-acetilbeta-D-glucosamina es como que el antígeno de carbohidrato del estreptococo piógeno que más se ha estudiado y que más se relaciona como el epítopo relacionado a la respuesta cruzada. Pues tenemos los clones de las células T intradicionales dentro del corazón y reaccionan contra los tejidos cardíacos normales, ¿no? Otra vez, esto de la reacción cruzada de la que estamos hablando, pero ya hablamos más que todo a nivel molecular, con las moléculas de adición, para la reacción cruzada. Como ya les dije,
Pueden haber muchos componentes, pueden volverlo muy complejo, pero como ya les dije, la fisiopatología básica de la fiebre reumática es la infección por el estreptococo grupo B. Se crean los anticuerpos, hacen reacción cruzada y empiezan a atacar zonas normales que tengan ese epítopo similar del estreptococo, tanto en el corazón, articulaciones, piel y tejido del tejido nervioso central. La predisposición genética, pues estos son unos datos bastante interesantes al respecto. Miren, por ejemplo, dice, la fiebre reumática es una enfermedad altamente hereditaria. Si mi hermano lo tuvo, yo lo tendré. Si mi papá lo tuvo, probablemente yo lo tenga. Que se observan en los miembros de la familia, ¿no? Incluidos en los gemelos. ¿Qué más? Hay varios estudios que han informado asociaciones genéticas con el grupo de histocompatibilidad, el HLA2, ¿no? El grupo de histocompatibilidad 2. Pero también hay otros que relacionan las respuestas inmunes a no HLA. ¿Qué características clínicas tiene la fiebre reumática? Ya sea que es una infección, que tiene que ser faringia, que tiene que haber una respuesta inmune cruzada, que va a alterar básicamente el corazón, sistema nervioso central, articulaciones y piel, ¿no? Pero ¿cuáles son sus características clínicas? Con respecto a esto, tenemos que el ataque típico de la fiebre reumática es un episodio de faringitis, ya lo sabemos, ¿no? Y va a ser un periodo latente de entre 2 y 3 semanas, 2 y 3 semanas. Durante el periodo latente no hay evidencia clínica o laboratorial de inflamación activa, ¿ok? 3 semanas va a estar asintomático. Después, un tercio de los pacientes va a desarrollar fiebre reumática y lo hace básicamente... después básicamente de una infección faríngea asintomática, ¿no? Y lo hace en brotes, y empieza a hacer brotes e infecciones repetidas de infecciones faríngeas por el estreptococo grupo A. Recuerden ustedes, entre los 4 y 15 años, algunos dicen entre los 4 y 9, 3 y 5, pero el punto de corte es entre 5 y 15 años, 5 a 14 años, 5 a 15 años, ese es el rango. Ok, por lo tanto, el criterio más común clínico para la fiebre reumática es la poliartritis. ¿Qué quiere decir poliartritis? Varias articulaciones. Más de 3 articulaciones, poliartritis, ¿no? Puede ser codo, rodilla, tobillo, o tobillo, rodilla, muñeca, 3 o más articulaciones, ¿no? La característica más frecuente de la fiebre reumática es la fiebre, que está en más del 90% de los pacientes, artritis en más del 75% de los pacientes. ¿Pero qué artritis? Una poliartritis, 3 o más articulaciones. Pero la manifestación más grave es la carditis. Ok, entonces, ¿cuál es la manifestación más común? La artritis. ¿Cuál es la más grave? La carditis. ¿Cuál es la más frecuente? La fiebre. La más frecuente, la fiebre. La fiebre es la más común, pero dentro de las clínicas, la artritis es la más frecuente, pero la más grave es la carditis. Con respecto a la artritis, algunos datos, tal vez el más importante, es que la inflamación de las articulaciones persista por lo menos hasta después de 4 semanas, y se puede considerar otras afectaciones como la artritis idiopática juvenil o también planteamientos como el lupus eritematoso sistémico juvenil, el lupus juvenil, ¿no? Pues las características de esta afectación articular es que es asimétrica. Por ejemplo, puedo tener afectada la rodilla derecha y el codo izquierdo, o el codo izquierdo y el tobillo derecho, así, asimétrico, ¿no? Asimétrico. Las extremidades inferiores son generalmente las más afectadas inicialmente, y luego las superiores. Primero las inferiores y luego las superiores. Y es asimétrico, derecho-izquierdo, derecho-izquierdo. ¿Ok? Existe una artritis o la artropatía de Yakut, que es ya básicamente una artropatía crónica de la fiebre reumática, pero es técnicamente una manifestación rara y aparece básicamente en las manos y los pies. ¿Ok? Artropatía de Yakut, deformación de las manos y de los pies. Recuerden ustedes que la inflamación de las articulaciones puede persistir hasta 4 semanas, es más frecuente en miembros inferiores y luego superiores, y luego es asimétrica. Con respecto a la carditis, pues la incidencia de carditis va hasta desde el 40 hasta el 91% de frecuencia, ¿no? Y tenemos que usar la ecocardiografía para poder encontrarla. Con respecto a esto, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, es que vamos a encontrar una afectación tanto del endocardio como del pericardio o como del miocardio. Puede ser una miocarditis, puede ser una pericarditis,
o puede afectar las válvulas, ¿no? Todo lo que sea el endotelio. Todo lo que sea el endotelio. Bien. La principal manifestación clínica de la carditis por fiebre reumática es el endocardio y afecta básicamente a la válvula mitral. Esto es una valvulitis. La valvulitis quiere decir una inflamación de la válvula, más frecuentemente la mitral y ya menos frecuente la aórtica. Si preguntan cuál es la válvula más frecuentemente afectada por la fiebre reumática, pues es la mitral. Pues es la mitral. Lo que vamos a encontrar es una insuficiencia mitral, obviamente porque la válvula se inflama y se degenera, y vamos a encontrar un soplo holosistólico o pansistólico producto de la insuficiencia mitral, ¿no? Y pues se puede obtener un soplo diastólico adicional en este tipo de pacientes, y es el llamado soplo de Keary-Coombs. Soplo de Keary-Coombs. Bueno, si ocurre una miocarditis, podemos tener una cardiomegalia. En realidad le podría hacer cualquier cosa al corazón, porque es un estado inflamatorio del corazón, pero tal vez lo más importante es que es la valvulitis de la válvula mitral, de esa insuficiencia mitral. Pues yo no me meto mucho con la corea porque no es mi campo, pero existe la corea, que es la parte esta de los movimientos coreicos, ¿no? Como bailando. Por eso es que se le puso la danza de Zambito, ¿no? En la Corea de Sydenham. Con respecto a los nódulos, pues vamos a tener nódulos subcutáneos que pueden ser móviles, indoloros, que pueden alcanzar hasta 2 centímetros y en general se encuentran debajo de la piel. Y básicamente en las prominencias óseas, ¿no? Como las rodillas y el codo, ¿no? Prominencias óseas, rodilla y codo, y son nódulos que alcanzan hasta 2 centímetros, son móviles y no duelen. Y básicamente tienen una presentación tardía, entre 2 a 3 semanas después del inicio de la enfermedad. El eritema marginado es el compromiso dérmico de la fiebre reumática, y lo que vamos a encontrar son máculas rosadas que se aclaran centralmente, ¿no? O sea, van a tener un eritema que tiene un centro blanco pálido y que puede ser serpentinoso también o puede extenderse. Otras manifestaciones menos frecuentes son la presencia de fiebre, el incremento de los marcadores inflamatorios como el PCR y la BCG. El diagnóstico con respecto a la fiebre reumática, pues básicamente son las pruebas serológicas como la anti-streptolicina O y el anti-DNasa B, ¿no? Siempre que sea posible, los rangos de referencia específicos en base a la edad, ¿no? Porque los rangos para estas pruebas varían con respecto a la edad. Pues la anti-streptolicina o el ASO es una de las pruebas que generalmente se utiliza para el diagnóstico de fiebre reumática. Pues, ¿cuáles son las investigaciones de las que yo le hablo? Pues el BCG es un marcador inflamatorio, al igual que la proteína C reactiva, que yo le hago un ecocardiograma y encuentre una insuficiencia mitral, que hago un electrocardiograma donde encuentre cardiomegalia o algún crecimiento de cavidad, una placa de tórax donde voy a ver cardiomegalia, pero el hisopado de la garganta para un cultivo bacteriano y detectar la presencia de Streptococcus pyogenes tal vez es lo más importante. Luego están las pruebas serológicas, como la anti-streptolicina O, ¿no? Es lo mismo que hacemos en el coronavirus, ¿no? Hisopado faríngeo, ¿no? Y pruebas rápidas serológicas. Otros síndromes post-estreptocócicos que pueden ser confundidos con una fiebre reumática, pues puede haber una artritis reactiva post-estreptocócica. O sea, yo puedo hacer una infección faríngea y hago una artritis, pero no es una artritis que comienza en miembros inferiores y que tampoco es asimétrica y que se presenta 3 semanas después de la infección, sino es una artritis de una sola articulación post-infección faríngea, ¿no? Se plantea cuando, por ejemplo, el compromiso articular es simétrico, pues apunta a otra cosa y no fiebre reumática. Cuando se presenta en menos de una semana, apunta a otra cosa y no a la fiebre reumática. ¿Ok? Realmente no existe una prueba que pueda confirmar la fiebre reumática, porque o sea, la fiebre reumática es una entidad que engloba el compromiso de varios órganos. Nosotros lo que podemos hacer es detectar la presencia del estreptococo, pero no quiere decir que haga fiebre reumática. Podemos hacer una serología para streptolicina. Nos dice que el estreptococo estuvo ahí, pero tampoco nos quiere decir que sea la fiebre reumática. ¿Qué va a definir la fiebre reumática? Pues los criterios de Jones. Los criterios de Jones.
Por lo tanto, el diagnóstico de la fiebre reumática se va a basar en la presencia de una combinación de características clínicas típicas como, uno, el aislamiento del estreptococo grupo A y la presencia de otros criterios que están dentro de la escala de Jones. Pues estas son las categorías que nosotros tenemos que analizar. Estos son los criterios de la Organización Mundial de la Salud para los criterios de Jones y diagnosticar la fiebre reumática, ¿no? Manifestaciones mayores, menores. Por ejemplo, las mayores, ¿qué son? Carditis, poliartritis, corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos, los que ya hemos hablado. Cualquier presencia de ellos es un criterio mayor. Y luego los menores son pues la fiebre, la poliartralgia, la BCG, el PCR incrementado o un PR prolongado en el electrocardiograma, ¿no? O en el electrocardiograma. El tratamiento para la fiebre reumática después de un diagnóstico usando los criterios de Jones, pues todo paciente con una fiebre reumática debe ser hospitalizado para hacerle el estudio, ¿no? Las investigaciones para saber si está haciendo alguno de los criterios mayores. Hacerles estudios de ecocardiografía, ecografía articular, aspiración articular, ¿no? Para ver el compromiso de estas zonas. El tratamiento de la fiebre reumática va a ser la erradicación del estreptococo grupo A, ¿no? Con respecto a esto, ¿cómo se comienza la profilaxis? De la siguiente manera. La primera dosis profiláctica secundaria a cada 4 semanas, dando penicilina G intramuscular, ¿no? Penicilina benzatínica. Penicilina benzatínica va a ser la piedra angular del tratamiento a largo plazo de los pacientes con fiebre reumática. O sea, ya hizo fiebre reumática, pero le tengo que dar penicilina G intramuscular cada 4 semanas para poder erradicar. Estos son los esquemas de tratamiento. Esta es la penicilina G benzatínica para niños, la dosis para niños, o aquellos que tengan un peso mayor de 27 kilogramos. Luego está la penicilina V y la sulfadiazina, ¿no? Aquellos que son alérgicos a la penicilina, macrólidos es la alternativa, macrólidos. Con respecto a los síntomas articulares, pues lo que tenemos que dar son antiinflamatorios porque es una inflamación de la articulación, ¿no? A ellos básicamente se ha utilizado la aspirina como medio de tratamiento, pero también se han utilizado AINES, ¿no? Con respecto al manejo de la carditis, pues no hay evidencia de que alguna de las terapias antiinflamatorias como los AINES o la aspirina hayan tenido resultados en manejar la carditis realmente. Por eso es que tenemos que, siempre que un niño tenga una infección faríngea, tenemos que hacerlo, o sea, una infección faríngea importante, tendríamos que hacer un hisopado buscando estreptococcus para dar rápidamente el tratamiento y evitar que haga carditis, ¿no? Evitar que haga carditis. Con respecto al manejo de la corea, ácido valproico y carbamazepina, probablemente los neurólogos sepan más al respecto. Y otros tipos de tratamiento, pues depende de lo que se afecte, ¿no? Pues el tratamiento médico a largo plazo de una carditis es el manejo de la falla cardíaca, y eso lo veremos en la siguiente clase, ¿no? Para manejo de falla cardíaca. El manejo de la insuficiencia mitral, ya ustedes saben que una insuficiencia mitral, la fisiopatología básica obedece al área del orificio regurgitante, al volumen regurgitante y la diferencia de presiones. Que yo para disminuir la fisiopatología básica tengo que disminuir el volumen regurgitante y por lo tanto tengo que dar diuréticos. Ese es el tratamiento de la insuficiencia. Igual con la insuficiencia aórtica, pues toda estenosis importante, menos de 1 centímetro cuadrado, tiene que ir a reemplazo de la válvula, ¿no? Las estenosis van a reemplazo de la válvula. Profilaxis antibiótica, ya hablamos de la profilaxis antibiótica para endocarditis, ya hablamos de la endocarditis, ya dijimos que aquellos que tengan daño valvular tienen que ir a profilaxis y ya hablamos de los esquemas de profilaxis. Pues si hace una fibrilación auricular que no es nada frecuente en realidad, pues tenemos que manejarlo como cualquier otra fibrilación auricular. En realidad, ya cuando aparece la carditis y su espectro de insuficiencia valvular, insuficiencia aórtica, estenosis mitral, fibrilación auricular, endocarditis, ya se maneja como una entidad propia, ¿no? Como una entidad como tal. Se maneja la fibrilación auricular, se maneja la endocarditis, ya como ellas, no como fiebre reumática. Pues el tratamiento quirúrgico es para el reemplazo de las válvulas en caso estas estén ya dañadas. ¿Y cómo prevenir la fiebre reumática? Pues un tratamiento antibiótico rápido o la detección de este tipo de pacientes, ¿no? Pues la prevención primaria va a estar
básicamente dirigida hacia los factores de riesgo, ¿no? O sea, si hay gente muy hacinada, ya hemos visto que alguien ha hecho fiebre reumática, pues hay que separarlos un poquito para que no hagan la infección por hacinamiento. Y con respecto a la prevención secundaria, pues el tratamiento antibiótico del cual ya hablamos. Y para prevención terciaria, pues las reparaciones quirúrgicas propias del daño que ha producido la fiebre reumática en las válvulas. Bien, esto es con respecto a endocarditis infecciosa y fiebre reumática. Son dos temas bastante, pues que ahí tienen su parte interesante. A ver, la fiebre reumática se puede evidenciar también en el electrocardiograma. Acá hay algunas preguntas. Pues lo que vas a ver es la complicación de la fiebre reumática. Si, por ejemplo, tienes una fibrilación auricular, encontrarás FA en el electro. Si tienes una insuficiencia mitral, lo que encontrarás en el electro es crecimiento auricular y sobrecarga diastólica. Si tienes una estenosis mitral, encontrarás crecimiento auricular, ¿no? Si tienes una insuficiencia aórtica, encontrarás crecimiento del ventrículo izquierdo y sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Qué más? ¿Se induce a ser autoinmune entonces? Pues sí, la fiebre reumática sería una enfermedad autoinmune por la reacción cruzada. Sí, por eso mismo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues no. Ok, listo. Bueno, muchachos, eso ha sido la clase de endocarditis y fiebre reumática. Nos vemos el martes. Espero que con un poco más de tiempo. Bien, nos vemos.